Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Este es un programa de producción nacional. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Bienvenidos una vez más a tu programa Salgamos de Dudas. Como siempre, primeramente dándole las gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de llevar su palabra a cada uno de sus hogares a través de estas pantallas para que reciban la bendición, para que reciban la palabra, para que reciban esa palabra de aliento que muchas personas, al igual que nosotros, necesitamos. Y es de verdad una gran bendición. Hoy nos acompaña nuevamente el hermano Eduardo López. Bueno, Eduardo, un saludo a la audiencia. Bienvenido una vez más. Bueno, gracias y muy buenas noches, y espero que todos allá en sus casas estén dispuestos a escuchar de la palabra de Dios a través de ese programa. Que Dios los utilice y los pueda llevar a la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Amén, Lo que más nos preocupa es eso. Que ustedes puedan escuchar la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Y desde ahorita, Eduardo, hacer la invitación para que las personas nos visiten a través de las redes sociales también. Sí. Estamos en vivo y directo. Sí, nos tomamos la osadía de hoy estar en vivo y estar todos conectados de una vez al Facebook y al Twitter. Y para que se conecten con nosotros y nos sigan por Twitter, está @Salgamos de Duda en Twitter y Salgamos de Duda por Facebook. Y ahí nos conectamos y cualquier duda que tengan. Cualquier duda, cualquier pregunta, la cualquier pregunta saludo, cualquier petición de oración nos lo puede hacer llegar a través de las redes sociales. Repetimos las redes sociales, @Salgamos de Duda, Twitter y Salgamos de Duda por Facebook. Lo buscan como Salgamos de Duda en Facebook. Y recuerden, para mensajería de texto 0426-833-8713.
Hermano Aarón, bienvenido una vez más. Aquí estamos una vez más, gracias al Señor. Gracias al Señor. Y gracias a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que prestan atención a los programas que durante la semana van saliendo y también en el YouTube que van viendo los programas de la semana, se va colocando allí. Exacto. Todos ustedes gracias, en verdad, porque de nada afuera, estar aquí, estudiar la palabra, llevarla a aquellas personas que quieren hacer oídos sordos, sino más bien aquellos que están haciendo oídos abiertos a un mensaje. Por eso le damos las gracias a Dios porque ha puesto en el corazón suyo de poner el canal hoy y escucharnos y vernos. Entonces invite también a su familia, invite a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá, al abuelo, a la abuelita. Y a los niños, bueno, hay que acostarlos porque mañana tienen clase, pero si no, párenlos también para que escuchen de la palabra. Pero la intención nuestra es que podamos llevar un plato de refrigerio, un punto de ánimo, una perspectiva bíblica 100% a aquel conocimiento, mucho o poco que pueda tener usted que nos está viendo. Entonces, gracias por estar una vez más acá. Exactamente. Y bueno, nos llega un mensaje. Nos escribe el hermano Ángel Gotopo. Saludos, mi hermano. Estoy viendo el programa. Felicitaciones. Muchas gracias, hermano Ángel Gotopo, porque usted siempre nos está acompañando, siempre está conectado por medio de mensajes con nosotros, siempre está allí enviándonos esos textos bastante poderosos, bastante bendecidos y mucha palabra también de la Biblia. Gracias, hermano Ángel, por siempre estar con nosotros a través del programa. De verdad que muchas gracias. También enviarle un saludo muy, pero muy especial a Carlos Benítez, nuestro hermano Carlos Benítez, a mi tío. De verdad que el estudio te extraña. Aquí está el programa, te estamos esperando y sabemos que muy pronto vas a estar con nosotros aquí compartiendo nuevamente. De verdad, muy agradecido contigo, primeramente con Dios, por supuesto. Y bueno, un saludo de parte de todo el equipo de Salgamos de Dudas. Y bueno, sin más preámbulos, el tema de hoy, un tema por el cual muchas personas se hacen esa pregunta, porque es una gran pregunta. Y nos ha llegado mucho, bueno, en lo personal me ha llegado mucho mensaje, el porqué de esto y el porqué de aquello, pero vamos a hablar de qué se trata el tema de hoy. Y el tema de hoy se titula ¿Está dividido Cristo? Está dividido Cristo según lo que dice la palabra. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para que ella, ¿verdad?, nos revele esa gran verdad y la respuesta a esa gran pregunta que muchas personas se hacen y que nosotros también nos hacemos. ¿Está dividido Cristo? Hermano Eduardo. O nos hicimos, por decir. O nos hicimos, porque esto viene, corregir, bueno, de un corregir. estudio que hicimos y de también muchas personas que nos han preguntado el porqué de tantas divisiones en las iglesias, el porqué tantas religiones. Hay más de 3.000, en el mundo, más de 32.000 religiones a nivel mundial. Es impresionante, con diferentes doctrinas, dogmas, bueno, eso es impresionante. Pero la Biblia nos habla de una sola iglesia, una sola iglesia, y es la iglesia de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, en el primer capítulo, ¿está dividido Cristo? ¿Qué nos puede decir, hermano Eduardo, con respecto a ese texto bíblico? Una gran pregunta que hizo el apóstol Pablo con respecto a la iglesia de los Corintios, como una pregunta de exhortación a la vez, así lo veo yo. Una pregunta, ya él sabiendo la respuesta, se las preguntó en carta a ellos como para que reaccionaran. ¿Acaso está dividido Cristo? Es la gran pregunta que nos debemos hacer nosotros en este momento si profesamos a Cristo. Exacto. Porque de repente hay miles de religiones, como acaba de decir el hermano René, pero de los que profesan a Cristo, decimos nosotros pensar igual, decimos nosotros obrar igual, decimos nosotros obedecerlo a Él absolutamente. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta estaría en que lo sé escuchar y lo sé obedecer, sé entender que soy parte del cuerpo de Cristo, tengo a Cristo como mi cabeza. Son un montón de preguntas que nos debemos hacer nosotros como iglesia y estar claros en ese punto de vista. No simplemente venir aquí a enseñarlo, venir aquí o estudiarlo, sino estar claros absolutamente donde yo estoy, qué soy, cómo soy y para qué soy como iglesia. Exactamente, es así. Bueno, y ya nos llega la primera respuesta de parte de las personas que nos están viendo en este momento. Y nos escribe la hermana Araceli y dice: Dios te bendiga. No, porque el único que fue crucificado fue Jesús y fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Amén, dice ella. O sea, la iglesia de Cristo, mira, una cosa es que las personas se dividan.
pero la iglesia de Cristo, Cristo mismo no puede estar dividido. Recuerde que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo significa el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, ¿cómo puede estar, hermano Aarón, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro? No, digo que en la Biblia es evidente, sale a la luz fácilmente que Cristo no está dividido. No. Quien está dividido es el hombre. El hombre. El hombre es el que está dividido. El hombre es el que le puso el problema a la iglesia de la división. Entonces, Cristo no está dividido. Hay una sola cabeza y el problema es que hay muchos cuerpos. No es que estamos cambiando la cabeza, porque alguien que pueda estar viendo ahorita dice, no, pero es que debe existir varias congregaciones o iglesias, no congregaciones, iglesias. Debe existir varias iglesias para que puedan alcanzar a mucha gente. No, Cristo estableció una iglesia y bien se lo dijo a los discípulos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? El fundamento de que la declaración del apóstol Pedro en ese momento de que Él es Cristo y que Él es el enviado de Dios y que Él es el único que tiene la autoridad y Él mismo lo dice allí. O sea, yo por la autoridad que tengo en los cielos, en la tierra, en todos lados, te digo que realmente entonces va a empezar la iglesia, la casa de Dios. Entonces, ¿por qué muchas personas dicen que el fundamento es Pedro? Porque Cristo le dijo, y sobre esta roca. O sea, ellos explican y dicen que fue que Cristo le dijo a Pedro que él iba a ser la roca sobre la cual iba a ser fundada la iglesia. Correcto. Pero sabemos que Cristo es el fundamento. Cristo es la roca. Es la Dice Efesios capítulo 4, si me permiten que vayamos allá. Sí, sí. Efesios capítulo Recuerden, 4. lápiz, cuaderno y Biblia en mano. Sí, se me había Es olvidado. muy importante para que ustedes compartan y si tienen alguna duda, cualquier persona que conozcan y les diga lo que dice la Biblia. Se me había olvidado, la semana pasada sí les había dicho, busque lápiz, busque papel, sí. Ahí mismo en el teléfono, hay una nota, escriba. Efesios, capítulo 2, versículo 19 dice, ya ustedes no son extranjeros, ya no son advenedizos, ya son ciudadanos y conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pedro, obviamente, es base de la iglesia. El apóstol Juan y todos los apóstoles son base de la iglesia. Los profetas son base de la iglesia. Pero eso los tenemos aquí. Aquí están. Aquí están todos los apóstoles y profetas. Por eso no necesitamos apóstoles y profetas hoy. Porque si no, entonces la iglesia no estaría edificada. Hermanito, usted que anda diciendo por ahí que necesitamos apóstoles y profetas. La iglesia, entonces, no existiría. La iglesia... Quedó incompleta la palabra. Quedó incompleta, porque entonces aquí, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los futuros apóstoles y futuros profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Eso es lo que dice? No, eso no dice. Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es apóstol y profeta? Lo que tenemos aquí. Por eso tenemos 66 libros escritos por 42 hombres por más de 1500 años, que es suficiente para que la iglesia esté establecida. Viene Jesús, establece el reino y dice, ahora está establecida la iglesia, y en Hechos capítulo 2, versículo 32, empieza la iglesia en el año 33, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, principio de la iglesia, la base fundamental de la iglesia es Jesucristo, porque si ponemos a Pedro, entonces estamos en una iglesia incorrecta. No, y más adelante de ese mismo donde hace la confesión Pedro, más adelante es donde Pedro le dice a Jesús, Señor, pero que de ninguna manera te suceda esto, que era el sacrificio que Jesucristo iba a hacer. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Que el Señor te reprenda, Satanás. Entonces, si el fundamento era Pedro, a las pocas horas, a los pocos días ya se iba a equivocar, entonces Correcto. no podía ser. Jesucristo mismo lo dice, Lo que sucede apártate ahí- de mí, Satanás. Lo que sucede en la conversación entre Pedro y Jesús es un juego de palabras que muchos ya la saben. O sea, entienden que el nombre de Pedro es, en el griego, Petros, ¿verdad? O Petra, significa Petro, piedra. y que significa piedra. Y él le dice sobre este fundamento, o sea, sobre esta Petra, o sea, una masa de piedra completa, no es una roca independiente, es una base completa que voy a establecer mi iglesia. Y Jesucristo dice, mi iglesia. Si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, se lo hubiese dicho en ese momento. Su iglesia. Voy a establecer, lo que a Pedro le dieron fueron las llaves del reino para que abriera. ¿Y para qué se usan las llaves? Para abrir. Obviamente se usan para abrir. ¿Cuándo lo usó Pedro esas llaves? No solamente Pedro, los otros apóstoles también lo usaron.
Pero Pedro fue el que inició la propagación del reino. Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro empieza a predicar y todos los demás empezaron a predicar también. Entonces, ahí empezó el reino de Dios, la iglesia. ¿Cómo sabemos que la iglesia no está dividida? Si termino de leer el pasaje que estaba leyendo, en Efesios capítulo 3, versículo 20, para aquellos que no lo habían agarrado, bueno, habían leído 19 y 20, pero dice el 21, en quien todo el edificio, ¿en quién? En Jesús. Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia no es un lugar físico, No. terrenal, de ladrillo, porque si no entonces no creciera. Porque ahí dice, este edificio, bien coordinado, va creciendo. Ese eres tú, ese soy yo, ese es todo aquel que invoca el nombre del Señor, como lo dijo el apóstol Pablo, que está unido a la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender qué es la iglesia? Y su unidad es entendiendo a Jesús, Amén. no al hombre, a Jesús, a Jesús. A mí me gusta verlo con mi poca experiencia que he tenido varios trabajos en construcción. A mí me gusta verlo como yo añadirle bases distintas a un edificio. Yo no puedo construir un edificio, hago las bases y ya está listo el edificio, ¿verdad? Pero pretendo que va a crecer en una planta superior, pero las bases siguen siendo las mismas. Exactamente. Yo no puedo añadirle una base distinta al edificio verticalmente que ya está El creciendo. fundamento ya está hecho. Aquí lo acaba de decir, un templo santo en el Señor, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Las medidas, las anchuras, eso la determina Cristo. Cuando Él dice que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Esas dimensiones las determina es Cristo, las determina el Padre en este caso. Ok, hay una pregunta muy interesante que nos acaba de llegar, ¿verdad? Hermano, escuchen esto. Hermano, estoy viendo el programa, soy Oniel Chiquito. ¿A quién le creo? Hay mucha doctrina. Dios es uno solo. Dijo dos grandes verdades. Primero, que hay mucha doctrina. Y segunda, que Dios es uno solo. Estamos completamente seguros de eso. Pero hay algo muy importante. Ciertamente hay mucha doctrina, pero la doctrina es una sola. Y es la doctrina de Cristo Jesús. Es la enseñanza que Él le da a sus apóstoles para que sus apóstoles la enseñen y la dejaran plasmadas en este libro, que es la Biblia. No quiero contradecir lo que tú dijiste ahorita, pero Ok. la doctrina ni siquiera era de Jesús. No, Sí, era porque- del Padre, sí, exactamente. sí, sí. Él Porque dijo que dice- la doctrina es del Padre. En y es Juan verdad. capítulo, disculpa, Pero él que es Dios. disculpe que le digo una. Pero Jesús es Dios, ¿verdad? Sí, ya es lo mismo. Juan capítulo 7, versículo 14, bueno, el versículo 16, Juan 7, 16. Anoten ahí ese texto bíblico. El hermano que nos acaba de enviar el mensaje de que hay mucha doctrina. Juan 7, 16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y yo sé que el que escribió quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Un consejo para aquellos que están pensando, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta doctrina y todo lo demás? No es que hayan tantas doctrinas. Gálatas capítulo 1, versículo 5 dice que hay un solo evangelio, hay un solo mensaje, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso lo dice Pablo en Efesios y en Filipenses. Pero el punto es el siguiente, no hay varias enseñanzas. El hombre es el que dañó la enseñanza Corrompe. y la abrió en muchos. Eso es lo que dije hace rato. Hay una sola cabeza, que es Cristo, y hay muchos cuerpos. Entonces, ¿qué quieren hacer? Poner muchos cuerpos. Quieren levantar muchos cuerpos con una sola cabeza. No, todos servimos a Cristo, todos amamos a Cristo, todos en nombre de Cristo. Pero no se sujetan a Cristo en verdad, porque son muchos cuerpos. Y lamentablemente Cristo no es mutante. No, La iglesia Cristo no es mutante. Ningún cuerpo puede ser mutante de tener varios cuerpos en una sola cabeza. Exactamente. No lo es. Ahí quiero compartir con ustedes también un texto bíblico que nos habla sobre la doctrina que enseñó Cristo, que es como bien dice el hermano Aarón, es muy cierto, la No es doctrina mía, es del viene Padre. de Dios. Él mismo lo dijo humilde, un hombre tan humilde que decía, esta doctrina no es mía, esta doctrina es del Padre que me la dio para que se la enseñase a ustedes. ¿Ok? Y segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Anote allí, hermano. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Fíjense que la palabra dice malas obras.
Y hace una hora atrás estábamos hablando de las buenas obras, que son las obras que hizo nuestro Señor. Entonces la palabra es clara. Si alguien viene con otra doctrina diferente a la que enseñó Cristo, no lo recibáis en casa, porque si no vas a participar de sus malas obras. Entonces está claro, aquí nos está exhortando a que tengamos cuidado, porque hay mucha doctrina. Como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, no es que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo. Correcto. Pero hay algunos que lo perturban, y perturbar también es añadirle cosas que no están en la Biblia. Y si no están en la Biblia, pues es antibíblico. No, y yo estoy seguro de que... Y muchos responden, pero es que en el nombre de Cristo, hermano, igualito, bueno, somos ya. todos hermanos. No, pero es que Jesús lo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos. Entonces por ahí eso no tiene nada que ver. Sí, yo estoy seguro de que así como el amigo que escribió, hay muchos que andan en esa búsqueda, porque verdaderamente a mí mismo que paso predicando, me consigo gente en la calle, en el mismo gimnasio, en distintos sitios, uno llega y consigue inmediatamente, no, yo soy católico, no, yo soy adventista, no, yo soy mormón, no, yo soy bautista, no, yo soy pentecostal, yo X, Y, Z. Y siempre, particularmente a mí, así como espero que le esté pasando al amigo que escribió, investigue, busque y determine de decir, ¿será que es verdad? Busque en la Biblia a quién llamaban adventistas, a quién llamaban evangélicos, a quién llamaban pentecostal, a quién llamaban bautista, a quién llamaban mormón, a quién llamaban católico en las escrituras, búsquelo y se conseguirá que a nosotros nos llamaban cristianos primera vez en Antioquía. Primeramente se llamaban los seguidores de Jesús, luego los del camino, y fue por primera vez en Antioquía que le dicen los cristianos. De repente... Porque seguían a Cristo. Exactamente, pero es una manera de identificarnos, porque como hice en la introducción del programa, debemos saber qué somos, quiénes somos y para qué somos. Y una manera de identificarnos, lamentablemente, es por el nombre, ¿verdad? Tú te llamas Aarón, ¿verdad? Y yo no te puedo llamar de otra manera, porque no me vas a entender. Y muchas veces, vuelvo y repito, como una manera de identificarnos y estar claro qué somos y quiénes somos como iglesia. El problema de las divisiones, bueno, eso es lo que estamos hablando hoy, las divisiones, la palabra es sectarismo. Sí. La verdadera definición para lo que estamos hablando es sectarismo. Y la Biblia lo condena terriblemente. Terriblemente la división, como también el sectarismo. El partidismo. Eso. O sea, yo soy de fulano, yo soy de Eso. sutano, como el apóstol Pablo en Corintios le dice a los hermanos, hey, ni de Pablo, ni de sutano, ni de mecano, ni de Cristo. Porque no nos vamos a dividir por eso. O sea, vamos a ir es a la verdad. Y la verdad va a decir, entonces, quiénes somos. No tú, no yo. Tú decías algo interesante ahorita. Adventistas, pentecostales, bueno, 3.000. Hay más de 3.000. 32.000. 32.000 sectas en todo el mundo. 32.000 sectas en todo el mundo. O sea, que hay para escoger. Cuando no hay para escoger, es una. Es una sola. Es una. Y ese es el problema. Cuando empieza todo ese 30 y tanto de miles de sectas o de enseñanzas, doctrinas humanas a fluir, bueno, entonces yo empiezo a ser partidario de ese ideal o de esa idea porque esa sí me gusta, porque esa sí me cae bien, porque esa sí me conviene. Mire, hay iglesias para homosexuales, hay iglesias para lesbianas, hay iglesias para esto, hay iglesias para lo otro, para el que le gusta vestirse de verde, para el que le gusta tomar una sola copa a la cena. Hay iglesias góticas. Hay iglesias Todo de góticas, negro. hay iglesias que solamente toman la cena una vez al año, hay que toman la cena toda la semana, en fin. Entonces ahí se congregan o ahí se reúne la gente que a esa persona le gusta o le agrada eso. Hay personas que uno le dice, mira, ¿usted por qué va a esa congregación? ¿Usted por qué va a esa iglesia? Ay, no, a mí de verdad no me gusta porque no enseñan nada, la predicación no sirve, pero cantan bellísimo. Óyeme, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? La iglesia no es que me gusta o que no me gusta, la iglesia es establecida por Cristo con un solo fin, Y lo voy a decir más adelante para que Reni pueda hablar, porque si no, no me dejan animar. No, mira, hablando sobre tantas religiones y sectas, ¿verdad?
que hay en el mundo. Y denominaciones también, porque entran las denominaciones Bueno, hay también. que hacer una diferencia, porque estaba a punto de interrumpirlos los dos. Ajá. 32.000 religiones, más de 700, 800 denominaciones que profesan a Cristo. Exactamente. Religiones, ahí entra budismo y entra... Hasta los ateos. Ahí entran hasta los ateos, que no, a Cristo ni lo nombran, pero no creen. En cambio, de los que profesan a Cristo, hay más de 700 denominaciones, impresionantes, que profesan ser cristianos cuando la palabra dice que Cristo no está dividido. Exactamente. A ese es donde yo quiero llegar, porque el que no cree en Cristo, bueno, es difícil hablarle de división si dice, si yo no pertenezco a Cristo, ¿cómo me divido? Pero el que dice pertenecer a Cristo y está buscando caminos verdes o caminos raros, sí está buscando división. Exactamente. Y hablando de las divisiones y de tanta denominación que hay, ¿verdad? Y denominaciones que hablan de Cristo. Sí, sí. Denominaciones que cantan alabanza. Denominaciones que utilizan la palabra de Que Dios. oran, que ayunan. Pero el apóstol Pablo exhortó a los romanos en su carta diciendo, en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Fíjense, una exhortación para el pueblo romano como para nosotros también. Para la actualidad también es esta palabra. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios estómagos. ¿Ok? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Usan suaves palabras. ¿Qué pasaje? Eso es Romanos 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Pero fíjense lo que dice el Señor al final. Sino sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nuevamente, el apóstol Pablo exhorta y enseña que no hay otra doctrina, pero muchos la perturban, muchos la utilizan para llenar sus vientres. En otra versión dice sus estómagos. Sirven es para llenar sus estómagos nada más. Y utilizan suaves palabras, son lisonjeros. Entonces cuidémonos, mucho cuidado, porque hay iglesias que te hablan de Cristo, hay iglesias que te utilizan la Biblia, hay iglesias que dan alabanza, pero hermanos, ¿y la doctrina? Te están predicando la doctrina de Cristo, la que está en la Biblia, te están predicando el evangelio de Cristo, el verdadero, el puro, el que te lleva a la salvación, o le están añadiendo cosas, pero impresionantemente, como hoy lamentablemente se ve en muchas iglesias, que digo entre comillas iglesias. Esta semana, curiosamente, me preguntó una amiga, una hermana en Cristo, pues, que ella ha buscado, ha escudriñado y ha querido entender la doctrina. Me preguntó, Eduardo, ¿por qué yo he escuchado que dicen, yo soy cristiano, pero yo no soy evangélico? ¿Cómo es eso? Y yo traté de explicarle, bueno, yo le dije, yo soy uno de los que digo así, yo me hago llamar cristiano porque trato de seguir a Cristo, sigo a Cristo, estoy en el camino de Cristo, pero me cuesta mucho llamarme evangélico, adventista, mormón, bautista, luterano, calvinista, metodista, menonista, un montón de denominaciones. Me cuesta porque tienen un principio, ellas tienen un principio, un creador, en X línea del tiempo nacieron. Así que tú, hermano, que defiendes tanto tu denominación, investiga, busca, escudriña, pídele al Señor en oración, Señor, ¿qué es esto que estos hombres están hablando por televisión? Yo no entiendo, chicos, si yo soy evangélico y yo toda la vida fui evangélico, yo soy católico y yo defiendo mi fe católica. Escudriña, vamos a tener más mansedumbre, más humildad y busquemos verdaderamente, porque vuelvo y repito, Cristo no mandó a esas denominaciones al mundo, Cristo mandó a seguirlo a Él, a predicar de Él. Eso fue lo que nos mandó. Exactamente, hay un mensaje que nos llega muy interesante, una persona, me imagino que es adventista, y dice, adventistas guardan los 10 mandamientos, el sábado, se guarda el día de reposo, predican a Dios sobre todas las cosas y alaban a Dios también. Eso es otra cosa también que hacen. Todos lo hacen, es que si nos pondríamos en ese... Exactamente. Por eso dije no, hace pero es que rato. uno guarda en el sábado, no, pero es que como dice el hermano Oro, no, pero es que otros no toman la cena, no, pero es que pero yo otros no uso bautizan. falda, no, pero yo uso no, pero es que uno falda. usan falda. Entonces, el hombre, Lo que- porque si nosotros, disculpe hermano, porque si nosotros todos cumpliéramos
con los preceptos, con la ley de nuestro Señor Jesucristo, que está establecida en su palabra. Si todos hiciéramos lo que está escrito en la palabra, fuéramos una sola iglesia. Pues sí. Pero cada quien lo utiliza o la malinterpreta, como dijeron al principio, a su conveniencia. Que tenías ahorita, A su Aarón, el que conveniencia. leíste en el... Sí, yo tenía algo aquí que compartir. Bueno, quería compartir también Tito capítulo 3. Y bueno, lo que tú decías en Romanos es importante porque él exhorta a que el que continuamente está tratando de crear una división. Muchas personas van a decir, no, yo no estoy dividiendo nada. Pero es que una cabeza, que es Cristo, y muchos cuerpos es el problema. El mucho cuerpo es que, no, es que nosotros nos apegamos a Cristo, pero queremos hacer tal cosa o queremos decir tal cosa. Estamos perdiendo el hilo de lo que la cabeza es, que es Cristo. Entonces, si nosotros entendemos que la división no es en que si creemos o no creemos en Cristo, la división no es si nosotros en verdad aceptamos que la salvación proviene de Cristo o no. Ese no es el problema. El problema es lo que el hombre ha querido introducir en la iglesia. Porque la iglesia no necesita más nada que hacer, más nada de inventar. Los métodos pueden cambiar, pero lamentablemente muchas iglesias han cambiado el método y han cambiado el fin, el propósito, y no se han apegado a Cristo. Entonces, Pablo exhorta a Tito que el que continúe produciendo la división, sácalo, elimínalo. Hermano, pero no estás juzgando. Bueno, eso lo dice el apóstol Pablo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Eso lo dice no, el pero apóstol cualquiera Pablo. puede decir, no, pero está juzgando. Pero lo dice la palabra. Eso ya no nos atañe a nosotros nos atañe obedecer Exactamente. la voluntad de Dios. Tenía algo aquí que quería compartir. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y hasta el capítulo 4, versículo 21, no tengo el tiempo ni puedo dar, pero simplemente voy a dar un resumen de la situación que la iglesia de Corintios estaba pasando. Y voy a leer en 1 Corintios 1, 10 al 11, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Estaba siendo dividida porque ellos estaban diciendo de que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy lo otro. Pero tengo 3 puntos importantes de la división de esta iglesia o de esta congregación. Habían contiendas y estaban divididos porque no hablaban todos una misma cosa. En el versículo 10, él le dice: perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ellos estaban hablando cosas diferentes. Y en muchas iglesias pasa lo mismo. Tú le preguntas a alguien: mira, ¿cómo crees tú que va a ser la venida de Cristo? Y empiezan a decirte: no, Él va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y le preguntas a otro y te dice totalmente diferente a lo que te dijo el primero. Y así sucesivamente. Eso no es unión. No estoy hablando de uniformidad, de que todos hablemos y vistamos igual. No, no, no. Unidad de pensamiento como la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 4 y 5. Un mismo sentir y un mismo pensar, cosas en común. Y esa es la fe, lo que tenemos que tener en común. El número 2 de las razones más fuertes que la iglesia en Corintios tenía división es que había contiendas porque había una división o cismo de sectarismo entre ellos. Porque decían en el versículo 12: yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. De manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, le responde Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tengo que dar leche, no les puedo dar comida sólida, porque aún no son capaces. Y esta es una de las razones de por qué trae división, o podemos ver la causa de división dentro de las iglesias. Hay contiendas, hay pleitos, hay disensiones, hay envidias. Y la tercera razón más fuerte es que había contiendas y estaban divididos porque algunos tenían ciertas situaciones de disgusto con el apóstol Pablo. En Corintios capítulo 4, 1 al 5 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
ellos no consideraban a Pablo como un siervo del Señor. Ellos lo menospreciaban. Y por eso y se afincaba más a Apolo. y se afincaba más a Pablo. Entonces a mí no, yo voy el domingo porque me va a predicar Aarón. No, si Aarón sí me gusta porque por eso voy Eso es otra cosa que se ve mucho este también. domingo va a predicar Reni. No, yo no voy a la iglesia este domingo. Oye, Reni porque predica feo, Reni sí. predica mal, feo. Ese Tira no- mucha piedra, le da muy duro a la gente. No, y ese se ve bien es detrás de cámara, ese en persona feo. Hermano, Entonces, esas son cosas de divisiones. esto es una realidad que se vive en la iglesia. Es real. Entonces, ¿cuáles eran las causas fundamentales de las divisiones? Y ojo a esto, pleitos, disensiones, partidismo. Algunos estaban envidiando, no solamente entre hermanos, sino al propio siervo del Señor. Estas eran razones de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Carnalidades. Carnalidades. Entonces, hoy día, ¿por qué vienen las divisiones en las iglesias? Por envidias, porque a mí no me gusta el predicador, porque a mí no me gusta lo que predica, y entonces yo voy a sacar una iglesia yo solo, Ajá. y todos los que se quieran venir conmigo se vienen conmigo. Entonces, aquí no predicamos lo que el pastor fulano o el predicador sultano decía. Eso era lo que estaba pasando. Cuando usted pone los ojos en el mensajero y no en el mensaje, eso causa división. Exactamente. Eso causa división. Cuando usted pone los ojos en lo material y no en lo espiritual de la iglesia, si en esa iglesia no me están alimentando espiritualmente y lo que me están es alimentando el materialismo, la intención carnal y humana, ahí estamos mal. Hermano, en la iglesia no tiene aire acondicionado y a mí me molesta el calor. No, vamos para la otra que sí tiene aire. Es lamentable y es muy triste, pero esto se ve hoy en día en las iglesias. Correcto. Nos escribe una persona también y dice, Rommel Gómez nos escribe, hermanos, qué buen programa. Cristo nos une y nos da vida por medio del bautismo. Como dijo Juan el Bautista, yo bautismo con agua, pero después de mí vendrá el que bautiza en fuego y en espíritu. Amén. Así lo dice la palabra también. Lo que quería comentar sobre Corintios, que se ha usado mucho ese pasaje, más adelante en el otro capítulo, hablando de un tema en específico, pero es un tema que nos atañe porque así como pasa en la cena, puede pasar en distintos casos. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11 del 17 al 19. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué sucede? Que el apóstol Pablo seguía con los corintios diciéndole que hasta habían divisiones con respecto a lo que hacían en la cena del Señor. Sí. Unos comían, otros hacían desastre, el otro se emborrachaba. ¿Qué pasa? Que él no dice más adelante, necesario es que hayan disensiones, necesario a veces que vayan roces, hayan toques técnicos, Bueno, él dice ahí divisiones, o sea, si son sismos, disensiones. es necesario que haya discordia, vamos discordia a decirlo, para o que se hagan, desacuerdo, para que se desacuerdo hagan con la palabra manifiesto entre vosotros los que han de ser aprobados. Correcto. Que haya un filtro, haya un momento. Siempre se levanta un liderazgo que guía. Por eso es la importancia del anciano, pastor, presbítero, obispo. Yo estaba hablando ayer con un hermano. Es un ministerio tan importante que muchos lo toman a la ligera. No, yo soy pastor porque tengo a 300 personas que me están siguiendo. Un momentico. La palabra es clara, los requisitos de un anciano, de un pastor, de un obispo. Ese es el verdadero trabajo de un anciano, de un pastor, de un obispo, de un presbítero. 1 Timoteo capítulo 3. Ese es el verdadero trabajo. Dar el buen alimento para que esas cosas no sucedan. Apacentar la grey. Apacentar la grey. Ese es el trabajo. Esa es la palabra clave de un verdadero anciano. Apacentar Apacentar la grey. Poder... Y dice que está entre vosotros. O sea, no es que el pastor va a estar por encima de la grey. Ah, no, sí, ahí no, sí, es verdadero esa parte de... Ok, también nos escribe una persona y dice, pasa que cada iglesia hace sus interpretaciones como le convienen. Si cumpliéramos la palabra de Dios, no habría tantas diferencias en tantas iglesias, porque Dios es uno para todos. Lo que Correcto. venimos hablando es muy correcto ese mensaje. Es lo que justamente yo había mencionado ahorita. O sea, una de las causas de los problemas en la iglesia de Corintios era la introducción de la sabiduría humana. Amén. La sabiduría humana
que se quiere implantar en la iglesia, que se quiere aplicar en la iglesia, porque esto es bueno, parece bueno, pero es humano, es humano. La sabiduría humana, dice la palabra, la sabiduría humana es carnal, terrenal, diabólica, sin fruto. Entonces, la sabiduría de Dios es mejor. Dios es sabio para dejar bien estipulado en la palabra cómo ser como iglesia y qué hacer como iglesia. Entonces, el hombre se pone a inventar lo que ya está inventado. Ya Dios dijo qué debemos hacer y ser como iglesia. Entonces nos podemos inventar a sacar, como decía el amigo ahí, ¿verdad?, deducciones, a interpretar la Biblia. La Biblia no necesita interpretación. La Biblia lo que necesita es difusión. Exactamente. O sea, Y obediencia. Y obediencia. La Biblia no necesita interpretación, ella misma se interpreta. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Así que si a usted le dijo el pastor, el jefe de célula, el dueño de no sé dónde, de la red, porque eso tiene ahora tantas cosas, parece multinivel. Y mi pregunta La iglesia es, ahora parece multinivel. ¿eso está en la Biblia? No, eso no está en la Biblia. Entonces te van a decir, bueno, pero es que no tiene nada de malo. O sea, lamentablemente estamos llevando el evangelio, la iglesia, lo que Dios estableció, lo que Cristo se entregó y sustenta con su carne y hueso, como una empresa, como una multinivel. Es el cuerpo de Cristo, no es una organización, es un organismo. La iglesia es un organismo. Y la iglesia, lo más sencillo, simple de la iglesia, la hace lo más glorioso. Glorioso para Dios, lo más espontáneo. Esto no estoy diciendo que la sabiduría humana no sirva. No, qué bueno tener hombres y mujeres dentro de la congregación preparados, universitarios, ingenieros, qué bueno. Debemos prepararnos, es necesario saber, es necesario crecer en conocimiento, pero que ese conocimiento, esa sabiduría nunca sea mayor a la sabiduría de Dios. Jamás puede ser. No, porque yo creo, Miren lo que dice la Biblia en Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, no al revés. No las cosas de los hombres son buenas y útiles para la iglesia, no. La iglesia es buena y útil cuando se ocupen de estas cosas para los hombres. Exactamente. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. No, que esta iglesia tiene que hacer así, que esta iglesia tiene que usar falda, que aquí en esta iglesia usan zarcillo, que en aquella iglesia no se pintan, que en la otra iglesia sí se pintan. Vanas discusiones. Estos discutían por la ley. No, porque la ley dice, Hermano, usted tiene que circuncidarse porque la ley dice que hay que circuncidarse. Correcto, ellos se defendían con la ley. Ahora en nuestro tiempo, Es tanta... nosotros nos caemos a bibliazo de aquí para allá, de aquí para acá, aquí para allá, y lo que estamos causando es dolor en aquellos oídos que quieren oír la verdad. Entonces dicen, bueno, yo no creo en este, no creo en este, no creo en nadie, porque esto ni ellos se ponen de acuerdo. Cuando se pongan de acuerdo, yo empiezo a escuchar. ¿Qué fue lo Ese es el error más grande y esa es la batalla más grande que Satanás está ganando. No la va a ganar no va a ganar la guerra, pero son batallas pequeñas que ganan. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque trae desilusión en aquellos creyentes que honradamente y que de buena voluntad quieren escuchar la palabra. Entonces llegan a una iglesia, empieza bien, y a los 3 meses, 4 meses lo están desangrando porque le están pidiendo plata para esto, plata para lo otro, plata para acá y plata para allá, porque tiene que sembrar para prosperar y porque no sé qué más, y eso se llama robo. Y sale trasquilado. Entonces sale de ahí moreteado, ¿verdad?, adolorido. Entonces va uno a predicarle la palabra. La verdadera palabra. Yo no creo en eso, yo no creo en nada ni con esos cuentos Viene con esa chinos. Biblia y Esa es la se asusta. Viene con una Biblia y se asusta. Qué maravilla y consecuencia. Mientras que entonces en esa iglesia donde salió dolorido, que empiezan a decir, es que eso nunca sirvió, eso no tenía fe. Tiene un espíritu de rebeldía. Ese tenía un espíritu de rebeldía, hay que orar por él. O sea, no, estamos golpeando las ovejas. En vez de acercarlas, estamos golpeando las ovejas. Estamos dañando, y le voy a decir algo. Yo dije la semana pasada que cuando digo cosas a lo mejor no me van a sacar más ni me van a escuchar más. Le voy a decir algo. A todos aquellos que están enseñando la palabra, a todos aquellos que llevan la palabra, dejen de golpear a las ovejas.
porque el propio dueño de las ovejas, el Señor de señores, dijo bien claro que todos aquellos falsos profetas y malos pastores, y no está hablando de pastores, de lo que se hacen llamar pastores ahorita encargados de iglesia o de obras, sino pastores de que llevan el rebaño, los va a tratar peor de lo que han tratado a las ovejas. Tendrán su recompensa. Van a tener su recompensa. Pidámosle a Dios, Salmo 139, que escudriñe nuestro corazón y que nos dé sabiduría para enseñar, para discernir, no interpretar la Biblia, discernir. Búsquelo en el diccionario, discernir, y busque interpretar para que se dé cuenta que no es lo mismo. La Biblia no se interpreta, se discierne, Exactamente. se difunde, se vive, se practica, Se obedece. se obedece. Para eso es, no es para causar división. No, jamás. Nos llega un mensaje y dice, hola, es Dani. El tema de hoy trata mucho lo que está viviendo mi hermano. Bueno, son muchísimos mensajes. Eduardo, hablando sobre las doctrinas, las dogmas, siempre sabemos, y mucha gente lo sabe, de que hay muchas personas que quieren seguir cumpliendo con la ley. Y la división es, nosotros sí somos la verdadera iglesia porque nosotros guardamos la ley, porque a Moisés dijo que hiciéramos esto y esto y nosotros lo cumplimos. Pero muchas de esas personas que predican esto, mi pregunta es, ¿se circuncidaron? Porque la ley de Moisés dice que tenían que circuncidarse. ¿Circuncidaron a sus hijos, apenas a los 8 días de haber nacido? Si vas a defender a capa y a espada La el ley, diezmo, ajá. la ley, los toques de instrumentos, Primicia. ¿qué es? Primicia, fiesta de los panes sin levadura. Todo lo demás, todas las fiestas que Hay que cumplirla toda. Tienes que cumplirla toda, porque si no, aquel maldito que- eres. El que caiga en una Maldito sola, maldito es. Dice la Biblia, no lo dice ni Aarón ni Eduardo. Mira, yo no había terminado de leer aquí, Reni, pero dice, aléjate de las discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. El versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, que una persona que causa división y que le gusta causar Porque división, está en pecado. está en pecado. No, pero es que es en nombre de Cristo. O sea, si tú tienes un problema que no entiendes, no estás de acuerdo, no compartes, no aceptas, algo que dice la palabra, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a discernir, vamos a lo que el Espíritu Santo nos guía a una unidad. Pero no empecemos a que, no, pero es que a mí no me gusta esto, que a mí no me gusta lo otro, yo no estoy de acuerdo con aquello, yo no estoy de acuerdo con lo otro. Entonces empezamos a cuchuchar entre la membresía, empezamos a dividir el cuerpo, nos llevamos a 10, 20, entonces establecemos una iglesia de nosotros mismos y ya causamos la división. Si usted no está de acuerdo, entonces hable, claro. busque la palabra y si, ojo, con esto no estoy aprobando de que si aquel encargado de obra o que es predicador no se está dando cuenta de que está cometiendo un error, por ejemplo, si alguien le dice, mira hermano, yo aprendí que la palabra de Dios dice que cada primer día de la semana se debe tomar la cena del Señor. Entonces esta persona le dice al predicador, no, es un eso rollo, no es así, es un eso no rollo. es así, eso es unas iglesias ahí raras que enseñan eso, y entonces qué más, y tú estás convencido porque la Biblia lo dice, bueno, entonces retírese de ahí, busque una iglesia verdadera, bíblica, neotestamentaria. A eso iba, a eso iba. La iglesia del primer siglo practicaba las cosas que enseñó Jesucristo. A eso es donde tenemos que estudiar, investigar. Lamentablemente naciste en una iglesia tal, para que nadie se sienta aludido ni adolorido, naciste en una iglesia tal, con un nombre tal. Investiga. Tu papá te obligó, tu papá por tradición estuviste ahí, tu mamá. Investiga, sigue investigando de dónde vino esa iglesia, qué nombre, por qué el nombre, por qué esas doctrinas, por qué esas enseñanzas. Investiga quién fue el primer misionero que levantó esa doctrina en tal ciudad del mundo, porque la historia es tan bonita y Dios le da la sabiduría a distintos hombres y la inteligencia para tener eso plasmado. Eso es histórico. Voy a aprovechar tu palabra para tirar un reto aquí a los que nos están viendo. Reto Eso. a cualquiera que vaya a cualquier iglesia, de cualquier denominación. Nosotros no somos denominacionales.
Eso cuesta creer. Amén. Una persona me preguntó el otro día, ¿ustedes qué iglesias son? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen ustedes? No, nosotros no somos denominacionales. No, ¿qué es eso? No somos una denominación. Pues. Yo reto a cualquiera que está en una iglesia, que sea el ministro de lo que sea, el predicador, pastor, lo que sea, miembro. Reto a cualquiera que busque la historia de su iglesia y me diga quién la estableció, en qué año la establecieron y cuál es su doctrina básica fundamental. Lo reto a cualquiera. Esas 3 cosas. Y que me los consiga en la Biblia. 3 cosas. Establecimiento, Año. y doctrina. Y yo le voy a responder con año 33, Jesucristo, la palabra de Dios. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Cuándo fue fundada? En el año Año 30. 33. ¿Qué predicaban? La palabra de los apóstoles y eso lo difundieron y a lo que tenemos hoy día escrito aquí. Exactamente. ¿Fundada dónde? Hechos capítulo 2, versículo 39 al ¿Fundada 43. dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Con 3.000 miembros. O sea, nada más. No fueron 2 o 3, fueron 3.000. Y unos 3.000. días más adelante 5.000. Y después unos días más adelante Iban 8.000 por 5.000. ahí. Se habla de que la iglesia de Jerusalén eran, no sé, como 35.000 personas, una broma así. Por eso es que no estamos en contra de engrandar las iglesias, pero la verdadera. No es que estamos en contra de que la iglesia crezca, Es que- de es que como- no, Y porque la, somos... y la iglesia del primer siglo no creció ni porque tocaban instrumentos, Eso. ni porque trajeron a A fulanito. ni porque trajeron a Sancochito. Nada, ellos crecieron por predicar la palabra de Dios. El Señor Más añadía nada. cada día. más lo nada, que habían más de ser nada. salvos. Y es como yo siempre digo, no es lo mismo una iglesia grande que una gran iglesia. No es lo mismo. ¿Ok? Nos escribe el hermano Tony. Hermano Tony, saludos a usted y a su familia, Su familia. desde allá en Ciudad Federación. Y de verdad que es muy interesante el mensaje que nos envía. La verdadera iglesia es la que une y predica la salvación. Jesús dijo, apacentad a mis ovejas. Esa es. El hermano Tony lo ha escrito, esa es. Es la que une, es la que predica de Jesús, es la que predica el plan de salvación, el evangelio de Cristo, la doctrina. Esa es la iglesia, la que viene desde el año 33 después de Cristo. No hay otra. Mira, hablando de experiencias personales, pues, porque de repente son experiencias personales, pero yo no creía en Dios. Yo hace 5 años, 4 años, yo no creía en Dios. Nunca me profesé ateo o anduve discutiendo con la gente de que el ateísmo y tal, pero no creía, luchaba conmigo mismo y decía que Dios no existía. Y he pasado por distintos procesos, estudiando la palabra, asistiendo a distintas denominaciones. Estuve en iglesias evangélicas, estuve en distintas denominaciones. Y de repente el que nos ve nos escucha. No, pero él es un divisionista porque él estuvo en mi iglesia y ahora se dividió y está en otra iglesia. Asume el reto que te acaba de decir el hermano Aarón, aquel que está pensando así, asume ese reto y investiga cuál es la iglesia de Cristo. Determina si en tu iglesia, donde tú estás, en tu congregación, nació en el año 33, fundada en Jerusalén y se predica la palabra. Investiga. Esa experiencia personal que a uno le lleva a pasar por distintas situaciones en la vida, como dice la palabra, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos llevan a bien. Romanos 8:28, así lo dice. Pero el detalle está en que escudriñemos las Escrituras. No te quedes con aquello que te dicen nada más. Estudia, investiga, lleva la palabra a tu corazón, como lo dice uno de los proverbios. Escríbela en las tablas de tu corazón para que puedas llegar a obtener la paz, llegar a obtener a que la verdad te absorba y puedas estar juntamente con Cristo en paz. Porque de repente, yo una vez se lo estaba comentando a un amigo, caemos en esa lucha, pues, en esa lucha de vivir en una discusión constante, porque a mí me pasó, vivir en una discusión constante, mira, vuelvo y repito, a mí me pasó porque la preocupación mía era tal, del punto de decir, ¿será que no existe la iglesia de Cristo en Venezuela o en el mundo? Porque tiene que haber una iglesia. Yo se lo estaba comentando a unos hermanos en estos días como método de
de alegría, como método, como un gozo que uno siente, pues, de que la iglesia de Cristo sí está en punto fijo, existe. Así que tú, paraguanero, paisano, por decirlo, que estás buscando, estás preocupado por encontrar la iglesia, visítanos, búscanos, escríbenos a las redes sociales, a los números de teléfono, búscanos. Estamos en la calle Falcón, esquina Brasil, todos los domingos a las 10 de la mañana. Y cualquier duda que tú tengas, pero tú eres el interesado, así que tú escudriña, estudia, busca. Porque este medio de repente de la televisión se presta para informar perfectamente. Pero yo se lo estaba comentando a una señora que le estaba predicando en estos días. A mí me gusta tocar puertas, me encanta tocar puertas, hablar con la gente, verlos a la cara. Así que si tú estás ahí en la televisión y quieres que te visitemos, compláceme a mí que me gusta más tocar puertas, verte a la cara y conversar, que aquí en este estudio frío, aquí de repente a través de la pantalla no se siente un poquito nervioso. Un poquito, no, a mí los nervios no me dan, pero sí no siento aquel calorcito humano de la respuesta de las personas. Así que te invito a que nos escriba. Y llevamos consuelo a través de la palabra. @salgamos de duda en el Twitter, Facebook Salgamos de Duda. Los números de teléfono, no sé si los anotaron, los pasan por el cintillo. Búscanos, porque ese es el trabajo que nosotros tenemos, llevar la palabra de Cristo a toda criatura. Amén. Hay un mensaje que nos llega y de verdad que es bastante, pero bastante interesante. Y dice así: en mi opinión, se está mercadeando con la fe. Si Cristo nos liberó, ¿por qué muchas iglesias lo que buscan es hacerte preso de religiones o visiones o revelaciones de hombres? Cuando más bien la iglesia debe estar sujeta a su esposo, que es Cristo. Amén. Es verdad. Ese hombre lo necesitamos en la iglesia. Véngase, hermano. El que escribió ese mensaje, véngase. De verdad que si usted lo acaba de decir, es muy cierto. Y es bíblico. Si usted no lo lee en la Biblia, es bíblico lo que usted acaba de decir. Todo lo que acaba de decir es bíblico. Todo lo que acaba de escribir allí por el mensaje, es cierto. Se está haciendo esto, ¿verdad? Muchas cosas, muchas estrategias, pero la iglesia de Cristo es una sola. Y es para predicar el evangelio, la salvación, el arrepentimiento, la vida eterna. Solo eso, no es para hacer un club. Jamás piensen que es para hacer un club, para sentirse bien, como dijo el hermano Aaron al principio del programa. Yo estuve hablando con una amiga en estos días que la conocí en el gimnasio y ella pertenece a, creo que es Infancia Misionera de la Católica. Y ella me presentó a otra amiga y me dice: no, mira, un hermano en Cristo, sí, pero él es impresionante porque a él no le gusta que lo llamen de ninguna denominación. Y ya uno se va dando esa identificación, pues, de que verdaderamente somos cristianos a secas, sin apellido, sin cristianos, que tratamos de guardar, que es lo que nos manda la palabra, la enseñanza de Él. Así como Él se las dijo por boca a los apóstoles, y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron en la Biblia, eso es lo que nosotros tratamos de guardar. Eso es lo que nosotros tratamos de guardar. Identificando que es una de las que creo yo, a mi humilde pensamiento, pienso yo que la pequeña diferencia entre los dos pactos es lo que a veces lleva un montón de divisiones. Sí. Hay que tratar de entender que existe un nuevo pacto, existe un nuevo testamento donde necesario es que haya testamentario para que se ejerza. Ya Cristo murió en la cruz y a través de esa sangre es que nosotros estamos en este momento aquí. Exactamente, sí, Eduardo, nos llega otro mensaje y dice así: Dios no quiere una iglesia llena de gente, Dios quiere gente llena de Dios. Saludo a nuestros televidentes y agradecidos porque continúen compartiendo la palabra de Dios con este programa. Dios les bendiga, Carlos Benítez. Gracias, Carlos Benítez. Está participando en el programa también. Muchas gracias. Bienvenido. Hay algo que quiero acotar aquí, cuando leía a Tito capítulo 3, que la palabra usada allí, en el versículo 10, al hombre que cause división después de una u otra amonestación, deséchalo. La palabra en el griego es aidetikos, que significa de una persona que no se sujeta a una enseñanza aprobada. Eso está, vamos a leerlo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. O sea, que una persona que es hereje. Ahí lo que dice la palabra en el griego, en la traducción, es hereje.
o sea, una persona divisionista es una persona hereje. ¿Por qué es hereje? Porque no se sujeta a la voluntad de Dios, que es una verdad comprobada. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjate que Ahí está, herejía destructora, es la palabra. Es una profecía. Correcto. Sí, sí. Y se está cumpliendo. Correcto. Se empezó a cumplir desde el son año herejías 300. destructoras. ¿Qué son herejías? La misma palabra, división, que se usa allí, es para aquellos que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Cuando tú llegas y le dices a alguien de la iglesia donde tú vayas, mire, yo aprendí que la Biblia dice tal cosa. No, es que, ¿y cómo te tratan? Un espíritu de rebeldía, usted no se sujeta, usted Hermano, no tiene fe. Acaba de no sé llegar qué un más. mensaje con respecto a eso, y disculpe, pues es muy interesante, me llama mucho la atención, y dice así: hay muchos hermanos, le dicen a otros hermanos, estás en maldición, porque esa no es tu iglesia. Tú no eres hijo de tal iglesia, vente para acá. Hermanos, es un error muy grande cuando decimos, vente para mi iglesia. Ya va, la iglesia de Cristo, Él pagó con sangre por su iglesia, por su esposa. Yo no puedo decir mi iglesia. Yo hoy vine con mis experiencias personales y le tengo que sacar otras más, porque a mí, estando nuevo en las denominaciones, en distintas denominaciones donde estuve, una vez fui a predicar al hospital y yo estoy emocionado, nuevo en el Evangelio, Cristo, wow, impresionante, Cristo. Mira, y le estoy predicando a ojalá él se acuerde, si está viendo, si alguien ve y lo conoce, no le voy a decir nombre, pero un chamo que fue tiroteado fue un enfrentamiento. un enfrentamiento y fue tiroteado en el estómago y él estaba ahí arrepentido y el papá escuchando de la palabra. Y yo con mi inocencia de estas denominaciones que que existen en el mundo, yo no sabía nada de eso, yo le digo, mira, amigo, usted va y la primera iglesia que consigue en su barrio, usted va y llega y busca al Señor y estudia la palabra y escudriñe y se bautiza y busca del Señor. Y cuando ya, los demás que me estaban acompañando pusieron su cara y ellos llegan y le quitan el número y tal, y con su marketing y con su corporation y con su cuestión atrás de la cuestión y todo. Yo salgo después y prácticamente me regañan. Mira, Eduardo, ¿cómo le vas a decir tú que se vaya a cualquier iglesia? Tú tienes que decirle que se vaya a la nuestra. Y yo digo, wow, pero estando nuevo, yo digo, pero no es lo mismo. Yo estando nuevo decía... Lo que te faltó es decir, está dividido el cuerpo de Cristo. Claro, pero el Espíritu Santo estaba en mí, yo sentía eso, pero el conocimiento no lo tenía. No lo tenía. Y yo decía, pensaba que era lo mismo. No sé qué escudriñar. Hoy, en estos días, voy a los barrios a tocar puertas, a predicar a Cristo, y lo primero que me consigo es iglesia Jerusalén no sé qué cosa, la Jerusalén no sé qué cosa, o iglesia triangular, pentecostal, bautista, luterana. Tienen unos nombres que Dios mío, Dios santo. Y yo digo, wow, no, tú no puedes juzgar al pueblo de Dios, somos hermanos. Y un momentito, porque tú te hayas separado hace 1900 años, o te hayas separado hace 300, o te hayas separado hace 50 años, te separaste del cuerpo de Cristo, lamentablemente. Lamentablemente te separaste del cuerpo de Cristo en el tiempo que determinó, desde el 33 hasta el tiempo que estamos ahorita. Investiga, preocúpate porque haya una línea, no perfecta, pero sí la línea que está en el libro de los Hechos, que seamos iglesia, como dice Apocalipsis, volvamos al primer amor, hagamos las primeras obras. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, hermanos. Aquel que se quiera llamar hermano, seamos hermanos verdaderamente, hijos del mismo Padre con el mismo pensar, con el mismo sentimiento. Ese es el detalle. Nos llega otro mensaje, bueno, son muchos mensajes, de verdad, disculpen si no los puedo leer todos. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga grandemente. Soy nuevo creyente, hay tantas religiones y pienso que solo hay que servirle a Jesucristo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jorge Castellano, hermano Reni, saludos a todos, estoy viendo el programa, me parece muy bueno. Jorge Castellano, desde Las Margaritas. Bueno, Aarón, Jorge, ¿quieres contar algo? Sí, quiero contar algo en eso, porque a veces se pierde a eso yo también iba, la perspectiva. La perspectiva de que, porque yo no crea, Ajá. ¿ok?, en doctrinas humanas,
no quiere decir que no debo congregarme. No, claro. Y porque yo diga que yo creo en Cristo y que yo quiero obedecer la voluntad del Señor, Ya. entonces no voy a ningún lado. Ojo, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que debe buscar en la palabra de Dios cuál Es la y iglesia. cómo debe ser la iglesia. Y las divisiones humanas. Es evidente que cuando uno llega a una iglesia, una congregación, ahí si hay envidia, todo lo que mencionamos ahorita que eran las causas de la división de la iglesia en Corintios, envidias, pleitos, celos, deseos personales, como decía Reni, el llenar nuestros vientres, ¿verdad? Como predicadores, no, todo es para mí, y el predicador es el que se hace rico y los miembros más pobres. O sea, ahí está pasando algo. Ahí hay un problema. Hay un Yo problemón. siempre lo he dicho, si en una iglesia predica... No, mejor no, porque... Sí, Si en una iglesia predica que vas a tener prosperidad, que vas a ser Exactamente, eso es lo que rico y quería vas a hacer decir. lo otro, huya de ahí. Huya de ahí. Porque eso no sirve. Si te predican de Cristo, de la salvación, de arrepentimiento, de la vida eterna, quédese ahí. Vuelvo con las experiencias personales. Ya para terminar, corto, para porque terminar ya la nos queda idea, poco tiempo. para terminar la idea principal. Entonces, no quiere decir que no vas a ir a ninguna congregación. Eso. No, debes buscar. La palabra exhorta que debemos congregarnos. La palabra Amén. exhorta que debemos estar unidos al cuerpo Como de Cristo, hermanos. que es la iglesia. Que convivamos como hermanos. Más de 68 veces en el Nuevo Testamento aparece unos a los otros. Amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros, congregarse. Entonces, otra cosa que sucede cuando estamos juntos también es el perdón de los pecados. La sangre de Cristo fluye, dice 1 de Juan, cuando estamos en comunión y nos limpia. Entonces, yo creo en mi hermano, él cree en mí, yo le confieso mis pecados, oramos. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, tener comunión. Entonces, no es ser el cristiano errante, llanero solitario. Ya, el Sí, cristiano solitario. no es eso. No hay cristiano Hay que tener comunión. errante. Hay que tener comunión, hay que ir a la iglesia, hay que estar en las actividades. Mire, por lo menos esta noche nosotros tenemos estudio bíblico para nuevos conversos. Todos los jueves a las 7 de la Venimos noche. de allá. Venimos de allá. Todos los jueves a las 7 de la noche tenemos estudio para nuevos conversos, personas que quieren escuchar la palabra, personas que quieren reafirmar su fe. Está invitado, está invitado. Escucha. Simplemente está invitado a escuchar. Los domingos tenemos nuestro culto de adoración, que es bíblico. Todos los domingos es bíblico, que hay que congregarse para adorar al Señor, exaltar su nombre, recordar su muerte y su resurrección y su próxima venida. Eso dice la palabra. Y todos los días tenemos actividades, oraciones, actividades en las casas. O sea, tiene que existir la comunión como cuerpo de Cristo. Exacto. No es que, yo no creo en nadie porque yo fui a una iglesia y ya no creo en ninguna iglesia. No. Se decepciona. La iglesia fue generaliza. establecida por Cristo. No Exacto. generalice. Eso es como decir que todos los hombres son malos. No. Hay, Nosotros somos buenos, hay no, unos mentira. algunos buenos. Bueno es Dios. Entonces, hay congregaciones que son bíblicas. Hay congregaciones que predican la palabra, hay congregaciones que son neotestamentarias, que son 100% bíblicas. No estoy diciendo que existe la iglesia perfecta, no la hay, no hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta fue la establecida por el Señor Jesucristo y va a ser entregada a los cielos cuando Él venga en su próxima venida, en su segunda venida. Va a ser entregada como una novia bien ataviada, perfecta. Y eso es lo que está haciendo con nosotros diariamente. Pero no vaya a creer que hay una iglesia perfecta que no tiene problemas. Ahora nos llega un mensaje muy interesante y de mucha exhortación y lo quiero compartir con todos ustedes. Y dice así, que no tengan temor de leer las escrituras, que Dios está buscando su remanente. Sujétate a Él, solo a Él, que el Espíritu de Dios y su palabra te guía, te Amén. dará la guía. Amén. Muy cierto. Y la Biblia lo dice. ¿Quién es nuestro gran pastor? Jehová es nuestro pastor. Y dice una promesa, nada nos faltará. Entonces, leamos las escrituras. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una cosa que debemos añadir ahí, Ujú. porque tiene que ir, deje a un lado toda enseñanza humana, Muy toda importante. creencia y todo entendimiento que sea humano, carnal, déjelo a un lado. No, hermano, pero es que a mí me Y enseñaron váyase a la esto. palabra, váyase a la palabra. Claro. Déjelo a un lado. A lo mejor a usted le gusta que una iglesia toque instrumentos, pero la Biblia no enseña que la iglesia debe alabar con instrumentos. Pero a usted le gusta.
Bueno, tenga su CD en su carro, en la casa, en la oficina, con música instrumental inspirada en la palabra de Dios, chévere. Pero para la adoración, en la adoración de la iglesia, el culto de oración, no hay enseñanza. Vuelvo y repito, cuando No, es que a mí me gusta que hay una pastora. En la Biblia no enseña que debe haber pastoras. No, y si tienen algún texto bíblico que diga que sí, por favor, Amén. háganos llegar. Aprenderemos. Amén, y estaremos aquí Sí. explicándolo. Disculpe, Bardo, otro mensaje muy hermoso. No te quedes en la tradición o en la cultura, que todo eso pasa, mas la palabra de Jehová no Amén, pasará. eso sí es. Amén también por esa palabra. Cuando mi mamá me enseñó que de chiquito tenía que hacer tal cosa, o porque yo crecí en tal iglesia yo tengo que hacer tal cosa, ese es lo que habla la cuestión de las tradiciones. No nos sigamos forzándonos pues a seguir tradiciones, Nunca las tradiciones perecerán y pasarán, siempre pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso es importantísimo. No sé si hay otro mensaje por ahí, Reni, o... No, mira, de verdad que son Son muchos muchos Mientras que mensajes. René Dice, se pone de acuerdo. Buenas noches. Ah, bueno, ahí está. Buenas noches. Lo que divide a la iglesia es la envidia. Cuando empiezan porque el hermano aquel le da a Dios ese don y a mí no. Y le da cabida al rencor y a los celos. Imagínate, hermano. Y envidiar. Pero es que disculpa, dones, hermano, o sea, por ahí favor. meten a Dios, pero es que muchas personas vienen y empiezan a ungir que tú vas a ser profeta, que tú vas a ser apóstol, que tú vas a ser pastor, pero eso no son dones de Dios. Mis apóstoles y Eso mis lo está profetas dando están el aquí. hombre. Mis apóstoles y mis profetas están aquí. Están ahí, hay más nada. Aquí están mis apóstoles. ¿Y quién dijo que no pueden Yo no haber? soy quien para decir que el que está por ahí será falso o no, porque no tengo, de repente más adelante Dios me da el poder ese, pero no lo tengo, de saber quién es falso o no. Pero los que están aquí son verdaderos, y aquí me apego yo. Estos sí los creo y los conozco como verdaderos. A Pablo, a Pedro, a Isaías, a Jeremías, a ellos sí los conozco como verdaderos. A aquellos por ahí que se levanten y con títulos, con teología, con miles de personas atrás, vaya, me va a dudar, a mí me cuesta creerlo, yo creo más en esto. Por eso que no caigo en el juego de que tú eres falso, tú eres verdadero. No, estos son los verdaderos, los demás no los pongo en duda. Y cabe destacar y decir con mucha humildad que nosotros no tenemos la verdad. No. Nosotros aquí, nosotros tres no tenemos la verdad. La verdad nos tiene a nosotros. Y la verdad es Cristo Jesús, porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y la verdad es su palabra. Nosotros no tenemos la verdad. Yo no te voy a decir a ti, ven y escúchame porque yo tengo la verdad. Eso es falso. La verdad nos tiene a nosotros. ¿Y por qué nos tiene a nosotros? Lo que le Porque podríamos venimos de decir Cristo Jesús y su palabra. Es lo mismo que le dijo la mujer del pozo La a samaritana. la de Samaria. Ven y ve. Ven y ve. Y cuando ellos vieron a Cristo y lo escucharon, le dijeron, ahora creemos no solo por lo que tú dijiste, sino porque lo hemos visto y creemos ahora. Entonces, busquen la palabra, a Cristo, véalo usted mismo, véalo aquí está. Estúdielo, escudriñe. Y si no tiene, ¿verdad? Alguien que le... Bueno, vamos a ver cómo el Señor provee para que el Señor le bendiga y le dé sabiduría y entendimiento. Pero yo estoy claro en el sentido de que hay muchas personas que les cuesta, ¿verdad?, entender lo que la palabra de Dios dice. Pero también la palabra dice en Santiago capítulo 1, versículo 4, dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala, porque Dios no le niega nada de eso. Entonces, si usted tiene abierto el corazón de escuchar la palabra de Dios, tenemos material bíblico, totalmente gratis, sin ningún compromiso. El curso, por lo menos el que dice la Biblia, se lo damos, se lo lee, busquen la palabra y, como dice por ahí un programa, saque sus propias conclusiones. Claro. Claro, O una salgamos de bendición. dudas también. Salgamos de duda entonces, pues. Vamos. Sí, un mensaje muy interesante. Dios mío, porque están llegando mucho. Bueno, la gloria sea para el Señor. Nos escriben y dice, si todos somos hijos del Padre, esto se refiere a los bautizados, pues, a los creyentes, si todos somos hijos del Padre y todos hermanos, y decimos por cualquier circunstancia asistir a otra iglesia, porque la iglesia que estamos dejando ya no nos toman en cuenta como hermanos y nos ignoran por completo. Pregunto, ¿soy hijo de Dios, del pastor o de la iglesia? Usted es Wow. hijo de Dios, miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Correcto. Pero Exactamente. si ese cuerpo está enfermo, porque no tiene una sana doctrina, Eso porque es no muy tiene una interesante. sana fe, y porque no es el cuerpo de Cristo, sálgase
y únase el cuerpo verdadero. Cristo lo dijo claramente, Listo. porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Fíjate que el apóstol Pablo le dice a Tito, escogido. Tito, te dejé allí en Creta. ¿Para qué? Para que pusieras orden, para que pusieras cosas como son. ¿Y cómo eran ellos? Glotones, groseros, Maldicientes, amadores de sí mismos, contumaces, eran blasfemos, amadores de los deleites de practicaban sí mismos. las cosas paganas. Y dentro de ellos estaban los hermanos también, porque había también hermanos ahí, entonces estaba dentro de ellos. Y él le dice, hey, te dejé allí para que sane, para que lleves una fe sana a esos que están perdidos. Una doctrina Y sana. los que no quieran, que se vayan. Es que Que eso, se vayan. a eso corrobora lo que tú acabas de decir, no hay iglesia perfecta. Correcto. El detalle es que hay una sola iglesia. La iglesia de Cristo, Una la que él sola. estableció. Que las congregaciones tienen defectos. Hay Claro. hermanos con errores, habemos con algunos que se nos vuelan los tapones y tal, que ya, que todo aquello. Por eso está el consejo de soportados los unos Soportados a los los otros. unos a los otros. Correcto. Pero cuando estamos en desacuerdo en ese sentido, pero hay cosas que no son No negociables. tienen- exactamente. Hay cosas que no son negociables. Otro mensaje muy importante, interesante, dice, no busques denominaciones, recuerda que la salvación es personal y el único abogado ante Dios es Jesucristo. Así que lo que tenemos que buscar es cómo llegar a la salvación. Pero al cielo no ¿Cómo vamos a llegar buscamos? solos. ¿Cómo llegamos? No podemos llegar solos. Por medio de Cristo, Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. No, Y yo, a mí- por a- su cuerpo, Y que es por- la iglesia. Eso, porque eso de Ese que es la el arca, salvación. ese es el arca. El arca Tiene que de estar Noé. dentro del arca. El arca de Noé. Y La Y iglesia tiene, es que estar, importante. y tiene que estar antes que se cierre la puerta. Porque Correcto. después que se cierra la puerta, te quedaste Jesucristo, afuera. Jesucristo y el apóstol Pedro lo comparan muchas veces. Mi venida es como los tiempos de Noé. Y así como Noé, dijo Pedro, pasaron muchas cosas, así el bautismo nos salva. Tenemos que estar claros cuando dicen que la salvación es individual, pero solo para el cielo no te vas a ir. No. Eso tenés que tenerlo Ni claro. estando en tu casa solo, Sí. ni leyendo la Biblia solo en tu casa y que cantando en la casa, porque hay mucha gente que se encierra en esa mentira. Hermano, y otra pregunta que es muy interesante y me lo están preguntando. Esas personas que, no, es que yo no me quiero ir de esta iglesia porque, aunque yo sé que no tienen mucha la razón y mucha verdad, pero es que el pastor Te y complaces a ti tengo mismo. tanto tiempo con Bueno, él dice la palabra y me que- ayudaron tanto a mí. Entonces fíjate lo que dice esa misma persona, nos escribe Gálatas capítulo 1, versículos 9 y 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Mientras yo agrade al Amén. hombre, mientras yo sepa una verdad, pero no me quiero ir de allí, porque es que ellos fueron buenos conmigo, hermano, yo no les puedo dar la espalda, estás agradando al hombre. Y si tú agradas al hombre, entonces no eres siervo de Cristo. Está el caso del propio Jesús y los apóstoles. Jesús predicó, muchos creyeron, entre ellos fariseos y saduceos, pero ¿por qué no obedecían? Por temor a lo que los demás iban a decir. sus líderes. Lo que Número iban a uno. decir, Número dos, exactamente. los apóstoles predicaron, el caso del apóstol Pablo, va y le predica en las sinagogas, muchos creen, hasta el que abría y cerraba y dueño de la sinagoga, del Areópago creyó, pero muchos no quisieron creer. ¿Por qué? Porque los iban a desestimar, porque los iban a denigrar, porque ahora eran cristianos. El mismo consejo para aquella persona. Mira, gracias. Yo le diría, muchas gracias. Es más, lo invitaría a que buscáramos la verdad, Amén. a que obedeciéramos. ¿No quieres? Bueno, yo no puedo obligar a nadie. No puedo obligar a nadie. Que convence pero, es Dios. pero porque me hicieron un favor, porque me tratan bien, o porque me han puesto en un lugar de privilegio, porque yo soy un ministro de fulano, porque el pastor me nombró a mí no sé qué. Déjeme decirle algo. Ni su pastor, ni la doctrina falsa de humanas, ni las creencias, ni los favores de nadie nos va a llevar a los cielos. El único va a favor abogar que nos va a por llevar a los nosotros. cielos se llama Jesucristo. Amén. Más nada. Ni va a abogar por nosotros tampoco. Abogado tenemos para con Dios y Cristo Jesús, más nadie. Saludos a mis hermanos, los quiero mucho Amén. y ustedes lo saben. Juan Carlos de las Mercedes, el hermano Juan Carlos. ¡Wow! Hermano Juan Carlos. Siempre ve el programa, hermano Bueno, Juan Juan Carlos. Carlos. Un abrazo de parte A mí de me todo está el mandando equipo. saludos, pero yo no te conozco, así que saludos. Bueno, esperemos que lo conozca un día de Esperamos, esto. bueno, hermano, estás invitado. Estás invitado, Juan para Carlos. los estudios bíblicos, qué dice la Biblia. Es muy interesante, contáctese con nosotros. ¿Quieren escuchar palabras de vida? ¿Quieren escuchar sana doctrina? La doctrina de Cristo no es de nosotros, es lo que dice la palabra. Es lo del estudio de qué dice la Biblia. Calle no qué dice Falcón. Aarón, ni qué dice Gordon, ni qué dice Reni. Es qué dice la Biblia. Calle Falcón, esquina Brasil. Calle Falcón, esquina domingo Brasil. 10 de la mañana, jueves 7 de la noche. Los esperamos. Y los números de teléfono, cualquier duda,
Si quieren que los visitemos, por favor, complázcame, que me gusta más hablar con las personas que por esta cámara. Y llámenos, escríbanos mensajes y estaremos totalmente a la orden. Amén. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo. Muchos, pero muchos mensajes. Mira, yo creo que desde que tenemos el programa es primera vez que llegan dando mensajes. Yo creo que una vez lo prometimos, pero creo que sí lo vamos a hacer. Esto va a tener que tener una continuación. Amén. Porque de verdad que este es muy interesante. Muchas personas Recuerden preguntando. escribirlos al Twitter. Sí. Escriban También al Twitter y al Facebook también. Bueno, esperemos, hermanos, escudriñen las escrituras. Tomen cada texto que dimos, escudriñenlo, léanlo. La verdad está en la palabra de Dios. Ella te dice cuál es la iglesia verdadera. Ella te dice cuál es el cuerpo de Cristo. Ella te dice cuál es la sana doctrina. Ella te explica cuál es el evangelio de Cristo. No el hombre. Es lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias de verdad por compartir, por haberse tomado este tiempo. Tiempo donde nos alimentamos de la palabra, donde salimos de tantas dudas y sobre todo porque es bendición para nuestras vidas. Y yo sé, tú que me estás viendo, que esta palabra ha llegado a tu corazón. Yo sé que esta palabra te ha abierto los sentidos, como quien dice, y has conocido una verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Los hará libres de qué? Libre de denominaciones, libre de concilio y libre de religiones. Porque la verdad es Cristo Jesús y la iglesia somos todos nosotros el cuerpo de Cristo. Gracias por su atención. Dios les bendiga en gran manera. Eduardo, nos vamos. Hasta luego, amigos, hermanos. Nos despedimos, nos vemos. Espero que nos escriban, espero que nos visiten. Saludos a la hermana Josefina, a Ciro, a su hija, Monte, a todos los hermanos que asisten a la iglesia. Hermanos, un abrazo, saludos y nos vemos pronto. Y un saludo muy especial y un abrazo fraternal de parte de todo el equipo de Salgamos de Duda a Fabiola y a su familia. Hermano Aarón, nos La despedimos. semana que viene, Dios le bendiga. El domingo nos vemos, 10 de la mañana, Avenida Falcón y Brasil. Dios les bendiga. Otra vez se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos hirió. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Vuelve a llorar sobre tu pueblo, que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar.
llorar sobre ese monte donde subiste un día ahora. Somos ovejas extraviadas